Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 de la mañana, hora menos en Canarias, abren las bolsas europeas y lo hacen de momento con mayoría de pérdidas para el IBEX y el resto todavía dudando. Están perezosas las bolsas todavía. No tenemos el cruce del resto de indicadores. IBEX 35 sigue moviéndose y, como anticipaban los futuros, ligeros recortes en estos primeros movimientos. Ángeles, para la bolsa española. Pierde un 0,19%. El índice español se sitúa en 16.067 puntos. Vamos a ver cómo han acogido los inversores algunas de las cuentas que se han publicado, pues las de ArcelorMittal con muy buen tono, arriba un 4,43%. La Acerera, que cotiza en 33,94 euros, cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto atribuible de 377 millones de dólares, lo que supone un aumento del 31% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. En el acumulado de los 9 primeros meses de este año, el beneficio de la compañía fue de 2.975 millones, también mejorando los 1.730 registrados entre enero y septiembre del pasado ejercicio. Además de las subidas de Arcelor, tenemos a Unicaja ganando un 1%, el Sabadell sube un 0,7% y rebota Telefónica un 0,75%. AENA, también en el punto de mira, está cayendo un 4,43%. Ayer expresaba su preocupación ante las enmiendas del PP a la Ley de Movilidad Sostenible aprobada en el Senado. Según el gestor aeroportuaria, la propuesta de congelar las tasas entre 2027 y 2031 podría tener un impacto muy negativo en la capacidad de la empresa para acometer inversiones esenciales en su modernización y ampliación de infraestructuras. Cae la compañía de distribución Logista un 1,3%. Es otra de las empresas que ha publicado cuentas antes de la apertura. Ha cerrado su ejercicio fiscal con una caída del beneficio neto de casi el 9%. Y otra compañía que ha presentado cuentas esta mañana es Laboratorios Farmacéuticos Rovi. De momento no estamos viendo cambios. Sí, están ahora los títulos retrocediendo un 0,17% en 57,55. Beneficio neto que baja un 16% de enero a septiembre y se sitúa en 98 millones de euros. Vamos a trasladarnos al mercado continuo. Aquí lo que tenemos es a las acciones de Libertas 7 encabezando las pérdidas. No, eso es el cierre de ayer. AENA, es AENA quien está perdiendo más, un 4%. Por detrás Duro Felguera se deja un 3% y Vocento baja un 2,5%. La compañía más alcista, ArcelorMittal, subiendo un 3,7%. Por detrás General de Alquiler de Maquinaria avanza un 3% y Clínica Baviera está subiendo un 1,5%. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de deuda a medio y largo plazo en España y también datos de producción industrial en nuestro país. Eso es lo que estamos viendo en la bolsa española. Vamos a mirar índices europeos y vamos a ver cotizaciones. Destaca hoy, por ejemplo, dentro de las bolsas europeas, la subida de Zalando, que va a ser protagonista de aquí en Capital Intereconomía. A partir de las 10:30 de la mañana vamos a hablar con su portavoz en España para que nos cuente las cuentas de la compañía, los resultados que ha presentado esta mañana y que está recibiendo muy bien el mercado. De momento con subidas de más de el 6%. Pero hay otros protagonistas en las bolsas europeas. Antes miramos, Roberto, a los índices para ver cómo abren el día Europa. Pues el DAX alemán cae un 0,22%, el CAC 40 baja un 0,68% y el Eurostock 50 ahora mismo desciende un 0,33%. Les contábamos ese aviso de Maersk de que espera que la interrupción en el Mar Rojo dure todo el año. No se lo toma nada bien el mercado, cayendo un 6%. En cuanto a otras compañías que han presentado de defensa, tenemos por ejemplo a Leonardo, que reporta ganancias de 664 millones de euros, que suponen una leve caída, pero el valor sube más de un 1% en la bolsa de Milán. También hemos sabido cuentas de empresas alemanas. En este caso, por ejemplo, también tenemos los resultados de Commerzbank. Bajan las acciones un 3,32%, a pesar de que sus ingresos aumentan un 7,4% en el tercer trimestre. También los de Rheinmetall, el fabricante alemán de armas,
anuncia un incremento del 20% en sus ventas consolidadas. Ahora mismo el valor en el selectivo alemán sube más de un 2%, y acabamos con otra empresa, en este caso británica, AstraZeneca. Sus títulos caen un 0,26% después de reportar un crecimiento de las ganancias básicas del 12% a $2,38 por acción. Pues Maersk, uno de los protagonistas del día en el mercado, cayendo con fuerza. La naviera danesa ha elevado previsión de beneficios, sí, pero ha registrado un EBITDA que ha caído un 44% en tasa interanual en el tercer trimestre del año. Ingresos de Maersk que también descendieron un 10% en esos 3 meses, 14.200 millones de dólares de ingresos. Así que tenemos por un lado a Maersk bajando, por el otro Deutsche Post, DHL subiendo, lo mismo que los títulos de Zalando. Y pendientes también en Europa seguimos de los semiconductores y de una compañía de Nexperia en medio de la preocupación que hay en Europa por el impacto de la crisis de esta empresa sobre el suministro de semiconductores y la industria del automóvil europea. Eva Villanueva. Pues sí, estamos hablando de una compañía que suministra esos chips que son fundamentales para gigantes del sector como son Volkswagen, como son BMW, que esta mañana están cotizando, por cierto, con moderados avances, movimientos tímidos, y después de que en las últimas horas hayamos podido atender ese comunicado de Nexperia, donde da detalles por los que ha decidido suspender los suministros a su fábrica en China. El motivo no es otro que el que la unidad local en China se negó a pagarle, a realizar los pagos, dejándose al descubierto la discordia interna dentro de ese fabricante de chips para automóviles que dijo el 29 de octubre que detenía ese suministro directo de obleas a esa planta de ensamblaje en China. Recordemos que hablamos de una empresa holandesa, propiedad de la china Wintex Technology, y que suministra a las fábricas europeas. Lo que ha dicho Nexperia es que sus entidades allí habían dejado de operar dentro del marco del gobierno corporativo establecido y que ignoraban las instrucciones, por lo que no puede garantizar, dice, la calidad de los productos ni la propiedad intelectual o los estándares de calidad desde la planta de Nexperia en China a partir del 13 de octubre. Eso sí, en un mensaje de tranquilidad señala que hay otras instalaciones que funcionan con normalidad. Recordemos que el gobierno de Holanda asumió el poder de veto sobre Nexperia precisamente por la preocupación de que Wintex estuviera perjudicando al fabricante de chips. A estas alturas del año, en muchas casas se repite la misma escena. Niñas y niños eligiendo sus regalos favoritos en el catálogo de juguetes de Hipercor y El Corte Inglés. Y es que nos vamos acercando a la Navidad y los peques no paran de pensar en los juguetes. Por suerte, para los que van a regalar en Hipercor y en El Corte Inglés, todos los juguetes tienen ahora un 25% de regalo para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. Pero ojo, solo hasta el 23 de noviembre. Además, Papá Noel y los Reyes Magos van a encontrar sin problema todos los juguetes, incluso los más buscados, esos que niños y niñas piden con más frecuencia y que por suerte los regaladores sí encuentran en Hipercor y en El Corte Inglés, como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise, el temible dinosaurio TR interactivo o el robot Titan Fury de Super Thanks. Y lo mejor de todo es que ahora estos juguetes y todos los demás juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y en El Corte Inglés. Y con los servicios como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda y mucho más. Además, los juguetes se pueden comprar como les resulte más cómodo, en tienda, en la web o en la app. La economía en tus manos. Pues prácticamente 10 minutos pasan de las 9 de la mañana, penúltima jornada de negociación de la semana primera del mes de noviembre,
y hoy cotizando los resultados en Europa. Lluvia de cuentas y en el IBEX 35, Ángeles Lozano, destaca mucho lo que ha pasado con la siderúrgica, con Arcelor. Efectivamente, está subiendo ya un 5,7%, cotiza en 34,35 y está al acecho Acerinox, que es la segunda que más avanza en el selectivo, pertenece al mismo sector y se beneficia de ese buen tono con un avance del 1,25%. Vamos con las cuentas de Arcelor. Ha cerrado el tercer trimestre con un beneficio neto atribuible de 377 millones de dólares, incremento del 31% en tasa interanual, aunque eso sí representa una fuerte caída frente a los casi 1.800 del segundo trimestre de este año, que estuvo marcado por un entorno de demanda y precios más favorables. En el acumulado de los 9 primeros meses, ArcelorMittal ganó casi 3.000 millones de dólares, 2.975. Prácticamente duplica lo conseguido en el mismo periodo enero-septiembre de 2024. El EBITDA acumulado asciende a 4.950 millones. Es una cifra peor que la registrada el pasado año y dice la empresa que eso denota un entorno operativo más débil pese a los avances estratégicos y de eficiencia. Cuentas que han gustado. También han publicado esta mañana laboratorios farmacéuticos Rovi, que ahora está subiendo un 0,52%. Ha cerrado el ejercicio fiscal el beneficio neto de Laboratorio Rovi, les estaba contando Logista, ahora se lo cuento. Laboratorio Rovi con un beneficio neto de casi 98 millones de euros en los 9 primeros meses, caída del 16%. Gustan las cuentas, sube 1,5 puntos porcentual. Y ahora ya sí que vamos con Logista, que está subiendo un 0,14 hasta 28,86. Ha cerrado el ejercicio fiscal que finalizó en septiembre de este año con una caída del beneficio neto del 9% hasta 281 millones de euros. Los ingresos mejoraron un 4%. Y tenemos otro protagonista en el mercado español, que es AENA, perdiendo un 3,5%. La razón, pues la compañía está preocupada ante las enmiendas del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que se aprobaron ayer en el Senado. Según el gestor aeroportuario, esa propuesta de congelar sus tasas entre 2027 y 2031 podría tener un impacto muy negativo en su capacidad para acometer inversiones esenciales en modernización y ampliación de infraestructuras. Advierte AENA que la medida va a limitar la flexibilidad financiera necesaria para mantener el ritmo de inversión en proyectos estratégicos, algo que es fundamental para la mejora de la red aeroportuaria de España y su competitividad internacional. Y en Europa, Roberto Solguín, ¿es de esta casa ahora mismo? Pues ahora mismo tenemos las cuentas de Rheinmetall subiendo alrededor de medio punto. La compañía ha confirmado su previsión de crecimiento de ingresos consolidados para el ejercicio completo. Así valoraba los resultados y el papel de la compañía para Bloomberg el CEO de la empresa, Armin Papenger. Él ha dicho que ahora estamos a punto de firmar el contrato, así que el próximo año esperamos un potencial en Alemania de hasta 50.000 millones. En cuanto al resto de compañías, vemos a Air France cayendo un 11% debido a que su beneficio neto bajó 56 millones de euros respecto al tercer trimestre de 2024, se sitúa en 768 millones. También tenemos a Norwegian subiendo un 1% la bolsa de Oslo, y es que la empresa registra un aumento del 2% en el número de pasajeros en octubre. Y también tenemos otras compañías, por ejemplo Maersk, después de esos malos resultados y avisar de esa interrupción en el Mar Rojo, el valor cae un 4,27% en la bolsa de Copenhague. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com. Brightwater Associates es una empresa estadounidense de gestión de inversiones fundada por Ray Dalio en 1975. ¿Qué es lo que le hace tan especial? Su estilo de inversión se fija en inflación, los tipos de cambio y el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, y tiene como clientes a fondos de pensiones, gobiernos o fundaciones. Ahora mismo, Brightwater se encuentra inmersa en un proceso de renovación. Los activos de la compañía descendieron un 18%, en gran medida por la decisión de la empresa de reducir participación en uno de sus fondos capitales Pure Alpha en 2023, y en una de sus primeras grandes medidas desde que tomó el cargo de director ejecutivo, Nir Bardea anunció que restringiría la entrada en Pure Alpha. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Pues continuamos aquí en Capital Intereconomía con la mirada puesta en unos mercados que cotizan hoy con mayoría de órdenes vendedoras, con un IBEX 35 que, eso sí, está ahora por encima de esos 16.043 puntos, aún así retrocediendo el 0,34%, prácticamente lo mismo que se deja Frankfurt con el DAX. El CAC 40 parisino se deja algo más en una jornada en la que está pesando el desplome del 11% de Legrand, y vemos cómo entre los títulos que mejor se comportan en Europa tenemos hoy, sin lugar a dudas, a los títulos de ArcelorMittal. Un mercado que está bajo el punto de mira ahora mismo. Análisis con Luis Benguerel, gestor independiente. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, quería preguntarle lo primero sobre una lectura de un mercado, de unas bolsas, que ayer decíamos, las bolsas de Asia se desplomaban a esta hora, ¿no? Siguiendo la estela de Wall Street. Había mucho miedo en el mercado sobre la inteligencia artificial, y parece que a estas horas el mercado se recupera tras las ventas masivas. ¿Cómo analiza estos movimientos? Bueno, de momento en el corto plazo no es nada preocupante. Hay que recordar que hace 5 o 6 jornadas estaban marcando máximos históricos muchos de estos índices y han sido pequeñas correcciones, o por el momento en el corto plazo yo no veo nada en absoluto preocupante. Entre los grandes asuntos que han estado bajo el punto de mira, era en el calendario, estaba señalada la cita de llevar los aranceles al Tribunal Supremo, que ha puesto las dudas en torno a esa nueva radiografía de tarifas comerciales que ascendió a un lado y al otro del globo. Donald Trump, que aún así ha dicho que tiene maquinaria legal para seguir defendiéndolas. ¿Cómo analizan dudas sobre los aranceles en este momento de la partida, después de ese día de la liberación, después de ese juego continuado del palo y la zanahoria? ¿O cree que no va a tener un gran recorrido? ¿Cómo evalúan su impacto? Bueno, llevamos un año mareando la perdiz, o sea, nada nuevo. Yo creo que el mercado ya ha empezado a desconectar y a olvidarse de lo que van diciendo, hasta que no es realmente definitivo. Si tuviéramos que estar, esto es peor que Twitter o que la información que antes corría en los corros, ¿no? O sea, hoy es A, mañana es B, pasada mañana es C, luego volvemos a la A. Entonces, fíjate que los mercados han seguido su tónica, han rectificado, tienen claro que van a haber ciertos aranceles y cómo, pero no, es que si no nos volveríamos locos y no vale la pena.
Viendo uno de los sectores que sin lugar a dudas lleva protagonizando, ¿no?, las crónicas de los mercados ya larga data, está ese sector clave, esa tecnología, esa inteligencia artificial. Las dudas que se ponían hace unos días sobre la mesa, apuestas bajistas sobre Nvidia, sobre Palantir, desplomaban al mercado. Ayer AMD, por ejemplo, sorprendía y disipaba miedos. Todavía nos quedan unos días para contar con las cuentas de Nvidia y hemos visto también a China sacar músculo con sus propios chips. ¿Qué posición tienen con ese sector en general? Y no sé si es momento de hacer una mayor selección dentro de él. ¿Cómo se están posicionando? Bueno, básicamente, como bien comentas, hay que ser prudente, ¿no? Al final llevan subidas muy, muy importantes en los últimos años. Y recuerda a otras burbujas que se han vivido, ¿no? Hemos vivido la burbuja.com y por el camino cayeron muchas y aparecieron de nuevas y que a día de hoy se comportan muy bien, ¿no? Y otras han desaparecido. Por lo tanto, sabemos que el proceso siempre es igual, siempre se repite. Y no con ello cuando la burbuja.com no ha desaparecido Internet, pero sí que han desaparecido muchas compañías que en ese momento parecía que no tenían que desaparecer, ¿no? Pues estamos en la misma situación, hay que ser muy selectivo, filtrar y estar encima. Eso no significa que dentro de unos años pues haya algunas que aparezcan o que aún no se hayan creado y que sean muy importantes, y otras que puedan desaparecer por el camino. Uh-huh. En la crónica también de mercados estamos asistiendo a lluvia de resultados, mensajes y sectores que van ganando protagonismo, que están en el punto de mira. Hoy hemos tenido a Rheinmetall, que aún mantiene, ¿no?, esa previsión de ventas para la segunda mitad, mantiene objetivos. Hoy la estamos viendo cotizar en el DAX, y la tenemos ahora mismo con subidas moderadas. Pendiente de las inversiones en Alemania tenemos a Leonardo, la italiana, también rindiendo cuentas. Hoy está cayendo el 1,43%, en un momento de rearme en Europa y con la mirada puesta precisamente en ese próximo gasto en defensa. ¿Cómo analizan el sector y a la hora, sobre todo, de comparar el sector de defensa en Europa, en Estados Unidos? ¿Cuál prefieren? Bueno, por norma siempre se ha comportado mucho mejor el americano, ¿no? Por lo tanto, no debería por qué cambiar. Estamos viendo que la presión que hay por parte de Estados Unidos a la OTAN significará que al final habrá contratos por ahí y se mantendrán. Eso no significa que hayamos vivido un momento, desde hace sobre todo 2 años, desde que empezó la guerra con Ucrania, pues que hemos vivido un momento de fuertes subidas en el sector, y vamos a ver. Y al final, por lo que hablan los expertos en el sector armamentístico, pues bueno, se han vaciado los almacenes pues gracias a esta guerra, aunque sea así de duro y de triste, y eso significa que hay que volverlos a llenar. Uh-huh. Entre los nombres propios hay una cita en el calendario. Está la junta de Tesla, entredicho el sueldo de Elon Musk, una figura, el magnate fundador, y al mismo tiempo el gran dolor de cabeza en un año que llega de haber estado en el gobierno de Trump, de haber colaborado, porque miembro como tal no era, cuando estaba en esa oficina de recorte, ¿no?, de los gastos. Y ahora las advertencias que dicen, oye, cuidado con no mantener el sueldo de Elon Musk, que este Tesla sin más, el futuro es incierto. No sé, a la hora de evaluar lo que puede pasar a partir de ahora, porque sí que hemos visto los golpes que las decisiones de Elon Musk han supuesto en la acción del gigante de los vehículos eléctricos, ¿cómo se analiza un evento de estas características? Previamente es difícil de analizar. Como bien comentas, el personaje es el que es y la empresa está donde está pues gracias a él, ¿vale? Tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces, pues eso me recuerda un poco lo que pasó en Apple en su día, que luego tuvieron que correr a volverlo a buscar, a Steve Jobs. Por lo tanto, te podrá gustar más o menos esta persona, pero la acción y el recorrido ha sido gracias a él.
Así que otra cosa si le pagarán o no le pagarán el sueldo. Al final la compañía está donde está, pues también gracias a él, y es cierto que tuvo grandes correcciones pero que bueno, que lo ha recuperado todo y está ahí otra vez cerca de máximos históricos, o sea que es su fruto. Nos encontramos, lo estaba señalando, a punto de cerrar la primera semana de negociación de este mes de noviembre. Apenas quedan unas semanas para cerrar el ejercicio. Hemos visto dudas en el mercado. Hay, como decía, ¿no?, hace un momento, tal vez haya que seleccionar más en ese sector, por ejemplo, de la inteligencia artificial. ¿Es momento de rotación? No sé cómo están dibujando la estrategia para cerrar el año, o hay que mirar más hacia el largo plazo para diseñar esa planificación. Bueno, depende de lo que entendamos por largo plazo, pero de momento, de aquí a final de año, lo que vamos a ver es lo que siempre se ve. En principio, los valores y los índices que se han comportado bien, pues si no sale ningún cisne negro, deberían seguir comportándose muy bien y con grandes subidas, o manteniendo esas subidas, por aquello de quedar bien en la foto a final de año. O sea, normalmente el cambio de carteras es en el primer trimestre de año, y los que se han portado mal, por norma general, siguen portándose mal, que también a verlos ahí, por el hecho de que no quieren, bueno, van cerrando posiciones para no tenerlos en la cartera los grandes gestores a final de año. Pues eso hay que ser consciente, y luego el año que viene ya veremos, ¿no? Entonces, normalmente los movimientos estos de cambio de cartera se ven al primer trimestre. Es cuando tienes que ir intentando detectar por dónde van a ir. Quería ir con unas declaraciones de esta mañana, porque en medio de esta batería de resultados hemos tenido a Maersk, donde, bueno, es cierto que sus objetivos siguen siendo positivos. Ha tenido un golpe en la parte de resultados con el EBITDA. Tiene preocupaciones en la geopolítica, pero en una de las entrevistas que ha dado su consejero delegado esta mañana en una de las cadenas internacionales, señalaba precisamente que creo que era la CNBC, decía que se ha hablado prematuramente de la muerte de la globalización, hablando de exportaciones a China, y con todo lo que ha pasado desde el inicio de año, con esa batalla entre Washington y Pekín, las conversaciones que hemos tenido entre Trump y Xi Jinping, quería preguntarle de alguna manera esa lectura del mercado, donde parecía que se quería dividir más, ¿no?, el escenario comercial. ¿Cómo cree que está terminando de dibujarse ese escenario, al menos para los próximos, ¿no?, para el tiempo más cercano? ¿Cree que tenemos que estar pendientes de esas cadenas de suministro más siguiendo globales, pese a ese Make America Great Again? Sí, a ver, es complicado, por un lado, en las cadenas tú no puedes hacer una fábrica en 24 horas, ni en 48, ni en un año, como pretendía el presidente americano cuando habla. Entonces, los procesos son los que son para crear una fábrica, para arrancar, y para, por lo tanto, son años, ¿no? Eso tenemos por un lado. Y por el otro lado, la globalización, al final, lo que está provocando en esta situación es que, pues bueno, estén empezando a interactuar países que no interactuaban, ¿no? Estamos viendo en Asia cómo están interactuando mucho más que lo que interactuaban antes. Desde hace 15-20 años que están interactuando Asia, sobre todo China e India, con África. Entonces, bueno, estas cadenas por ahí no se van a romper. En el caso americano, habrá que verlo con el tiempo, porque no es lo que hablamos, no es tan fácil. El presidente va a estar 4 años, y en el mejor de los casos es el tiempo que tardarías corriendo en arrancar una fábrica de estas grandes y que estuviera en marcha, ¿no? Porque al final, si se pusieron a poner la primera piedra el día 1, que dentro del presidente americano, pues no es tan rápido. Entonces, no, una cosa es la noticia del día a día, y la otra cosa es que realmente puedas cortar de hoy por mañana. Pues Luis Benguerel, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Feliz jornada. Feliz día. Hasta la próxima.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia. Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan. Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18. Me da igual. Fermín, colabore. Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En 1886 abre Gran Hotel Inglés, en la entonces calle Lobo. Cuenta la leyenda que en esta misma calle, un taxidermista exhibía un lobo y atemorizaba a los vecinos. Una tarde, un niño frente a sus amigos destrozó la pieza. El furioso dueño lo mató de un empujón y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pasan sobre las 9 de la mañana. Es momento de que manden sus consultas. Hoy va a estar Javier Echeverry, 915333851-609-224716 y por supuesto vía YouTube. Hoy vamos a hablar de un mercado además que parece que ha disipado el terror que ayer asolaba en medio de la inteligencia artificial, de los chips que hoy vuelven a subir. Y en este escenario vamos con noticias que se escriben de última hora, que lleva Financial Times en su portada y que lleva las declaraciones del consejero delegado de la favorita de Wall Street en los chips de la inteligencia artificial de Nvidia. Jensen Huang ha dicho y afirma que China, es decir, el mayor rival de Estados Unidos, va a ganar la carrera de la inteligencia artificial a Estados Unidos, y el CEO critica el cinismo occidental mientras Pekín, dice, comienza las regulaciones y reduce los costos de la energía y una regulación más laxa. Son sus declaraciones más contundentes en declaraciones a Financial Times, diciendo que es China quien va a ganar pese a los cortapisas, pese a las políticas de restricciones de Estados Unidos por evitar que llegue su tecnología más desarrollada. De hecho, ese Blackwell que todavía no llega de Nvidia a China. Y llegan además después de que la administración Trump haya mantenido la prohibición de la empresa de vender esos chips, los más avanzados, a Pekín, tras la reunión entre el presidente Trump y el líder chino de la semana pasada. Dice Juan que se necesita más optimismo y precisamente que Occidente, donde incluye a Estados Unidos y el Reino Unido, se está viendo frenado por el cinismo. Además, destaca las nuevas normas sobre IA de los estados de Estados Unidos que podrían resultar en 50 nuevas regulaciones, y ha contrastado este enfoque con los subsidios energéticos chinos
que abarataron para las empresas tecnológicas locales el uso de alternativas chinas a los chips de IA de Nvidia. Dice que la energía es gratis. Es el protagonismo, las palabras de Jensen Huang. Javier Echeverry, muy buenos días. Muy buenos días, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues quería preguntarte precisamente cómo ves al mercado, porque parece que ayer esos titulares, jornada negra, sell-off, venta masiva, temblor en dudas de burbuja IA, pues parece que hoy se disipa. ¿Cómo analizas los movimientos de los operadores? No me preocupan nada, así muy directo. Realmente lo que hay es ese sell-off, es una recogida de beneficios, hay un poquito de miedo, de repente nos dicen 2 o 3 cosas que nos asustan un poco y como vamos en súper máximos históricos, pues recoge. Al recoger lo que hacemos es vender para salir de las posiciones compradoras y por ende pues lo que hacemos es aumentar la oferta. Al aumentar la oferta los precios bajan, se estabiliza, los inversores ven que el precio ha bajado, vuelven a entrar y chimpún. Se acabó. Es un movimiento súper normal. Estamos en zona, por ejemplo, en Nvidia, de un mini soporte. Puede ser que bajemos un poquito más hasta los 184,96. Sí, puede ser. No me preocupa en absoluto. No veo que realmente haya un movimiento donde podamos decir aquí hemos llegado ya a pinchar la burbuja de la IA, de las tecnológicas. No estamos en ese punto. Aún. Bueno. Vamos a ver dónde vamos a ver los protagonistas y en este escenario vamos a mirar precisamente a esas consultas que nos llegan ya de nuestros oyentes y nos preguntan. Buenos días, Tomás en YouTube. ¿Qué opina el analista de una entrada en SAP? Vamos a ver, SAP. Bueno, pues mira, SAP, zona de soporte, interesante, en 2.57 aproximadamente, bien. Tendencia alcista subyacente, hay una pequeña recogida que viene aproximadamente desde julio de este año, donde vemos esa consolidación un poco de todo el impulso anterior, que viene nada más y nada menos que desde octubre del 22 y por tanto, pues lógicamente hay una recogida importante de beneficios, ya es un movimiento un poco más dilatado en el tiempo, no es una simple recogida como veníamos diciendo. Bueno, estamos en zonas muy interesantes. Yo me aguantaría un poco si puede ser, si es que el título nos lo aporta hasta esos 2.55. Cotiza actualmente en 2.61 y por tanto, bueno, tenemos un poco ese margen ahí para ver un poco el hueco más interesante para tomar decisiones. Sí que es importante ver que efectivamente no pierda la zona de los 2.42. Aquí ya estaríamos hablando de algo distinto, estaríamos hablando de la ruptura de un movimiento alcista después de la consolidación en vez de tomar una continuación. Así es que si no pierde los 242, creo que no hay ningún problema. Vamos con más consultas vía WhatsApp. Javier dice... buenos días, es Carlos desde Barcelona. Gracias al señor Echeverry. Si me pudiese analizar Mapfre, estoy dentro con ligeras pérdidas y si es posible AST Space Mobile, ticker ASTS del Nasdaq. Vamos con la aseguradora en el IBEX y luego saltamos al tecnológico, al Nasdaq con AST Space Mobile. Fenomenal. Pues mira, 3,81, zona de soporte que ha visitado correctamente. Mapfre dice que está dentro con pérdidas, lo cual me llama la atención porque estamos muy, muy próximos a máximos. Esto significa que el amigo Carlos ha comprado en máximos. ¿Qué es lo que siempre os digo que no debéis hacer? ¿Por qué no debéis hacer esto? No porque no podamos ganar dinero en máximos, claro que sí, porque desde máximos se puede multiplicar un 100%, claro que sí, pueden pasar muchas cosas, pero no tenemos datos. Al no tener datos nos encontramos en una situación de incertidumbre total donde no tenemos ninguna referencia para poder gestionar el riesgo que estamos asumiendo al entrar en una posición. Por tanto, ahora mismo, después de haber tocado los 3,81 en zona de soporte, cotizando en este momento en 3,93, pues es bastante probable que nos vayamos sin ningún problema a la zona de 4,08, que es su siguiente resistencia muy pequeñita, muy pequeñita. A partir de ahí, que nos vayamos a máximos en 4,18 es muy sencillo.
Aseguradoras, hay una cierta inestabilidad. Todo lo que es inestabilidad a la aseguradora le viene muy bien. Mapfre es una de las grandes y como podemos ver en el gráfico de largo desde noviembre de 2020, nada más y nada menos que si medimos, vamos a calcular esta subida en un 236%. Esto es una barbaridad, pero tiene sentido porque esta vorágine de mercados en la que nos encontramos, a pesar de que no haya mostrado ningún signo desde el 2020 de caer, desde el 2022, perdón, de caer estrepitosamente, sí que hemos visto claramente esa inseguridad, ese miedo de los inversores a que esta burbuja va a estallar, va a explotar. Al final no sabemos cuándo, pero los ciclos son como son. Entonces, es normal que las aseguradoras estén tirando muy bien. A corto plazo es bastante probable que no tenga ningún problema. ASTS, Space Mobile, lo tenemos en pantalla. Subida muy potente. Nos hemos encontrado desde septiembre de este año con una subida que nada más y nada menos se nos ha ido a un 187%, una auténtica barbaridad. Esto nos dice dos cosas. Primera, volatilidad. Segundo, recorte de esa volatilidad importante, de esa subida que nos ha hecho caer el título desde sus 102,79, que ha sido el máximo que ha marcado, hasta un 34% menos, que se queda en este momento en un 30%. Bueno, tenemos mucha volatilidad. Hemos hecho una mini zona de soporte en los 66,70. Está actualmente en 70,38. Si queremos hacer una entrada en este título, tenemos que valorar varias cosas. La primera, que no pierda el soporte que tenemos y gestionar muy bien ese riesgo. La segunda es esperar a que supere la zona de los 84 para verificar la entrada mucho más conservadora, con stop mucho más largos y la rentabilidad riesgo se vería muy afectada. Por tanto, tomar una decisión en el punto actual no me parece descabellado, teniendo en cuenta que podríamos hacer una gestión del riesgo mucho más férrea, estar mucho más próximos con esos stops y hacer un RPR, una rentabilidad por riesgo de 1 a 3 sin ningún problema dentro de este título. Así que bueno, no me parece mala opción que lo valore en cuanto a su cartera y sobre todo la diversificación que tiene que hacer de la cartera teniendo en cuenta un poco sectores e industrias. ¿La telefónica? Vamos con una llamada telefónica. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Mi consulta es sobre los siguientes valores. Estoy dentro en Afrinos a 11,8 y en Endesa a 27,6. A ver si me podría orientar sobre los sectores. Muchas gracias. Gracias. Siderúrgica, pues energética. ¿Qué te parece, Acerino? 25 cotizando en este momento. Nos decía que había entrado en 11,8, si no lo he entendido mal. Sí. Pues perfecto, punto de entrada muy interesante. Justamente el rebote del soporte, mini soporte de esos 11,8. Bien, buena entrada, desde luego. Vamos a ver un poco que no pierda esa zona. Y además es que aquí ha ajustado muy bien justamente lo que decíamos en el título anterior, esa rentabilidad por riesgo. La zona de los stop la tiene muy, muy próxima. Realmente lo único que tiene que hacerse es medir la zona aproximadamente de 10,78 y por arriba, desde ese 10,78 de recorte que podríamos buscar, nos podemos ir pues nada más y nada menos que hasta pues fíjate, hasta llegar a máximos. Tenemos bastante recorrido. Es verdad que la zona de 11,78 es una zona peligrosa, donde hay una resistencia potente durante mucho tiempo, desde el 21, en concreto desde mayo del 21, venimos viendo muchísimos rebotes en toda esa zona. Bueno, buena entrada, desde luego. Como decimos, RPR muy interesante, rentabilidad por riesgo muy interesante. Vamos a Endesa cotizando muy, muy, muy arriba, no llega a máximos históricos porque el máximo es 31,99 en octubre del 14. Ha tenido más máximos en la zona de 41 allá por noviembre de 2007. Javier, yo creo que... Bueno. Javier, me vas a perdonar, yo creo que vamos a tratar de reconectar solo vía telefónica porque estás empezando a entrecortarse la voz y el análisis y no quiero perderlo porque en mitad del análisis justo no te escucho, ¿vale? O sea, volvemos a retomar el contacto. Vale.
Y nosotros mientras vamos a estar viendo ese tiempo real que estaba comentando Javier Echeverri. Estamos en tiempo de consultorio y vamos a ver a ese sector energético con los títulos de Endesa que están en el punto de mira. Y en breve también vamos a preguntarle sobre compañías que hoy puede que den que hablar si miramos sobre todo el mercado americano, donde se reduce el número de los vuelos en medio del cierre del gobierno. Ya saben que es el más largo de su historia. Vamos a ver cómo ve de cara al premercado a compañías americanas como puede ser Delta, cayendo en premercado un 0,70%. Son los protagonistas y los nombres propios que vamos a analizar con Javier Echeverri, viendo esas gráficas y recuperando, por supuesto, el análisis como cada mañana a esta hora. No sé si podemos ya recuperarle, ¿no? Bueno, pues estamos, entre tanto, como les venía contando, atendiendo a la cascada y la multitud de resultados que tenemos y que van a cotizar. Javier, creo que ya estás con nosotros. ¿Javier? Hola, sí. Hola, a ver ahora mejor. Sí, perfecto. Vale, estabas hablando de Endesa y esos niveles. Sí. Vale, fenomenal. Pues decíamos justamente 31,78, donde estaba cotizando Endesa en este momento, y veíamos claramente pues esa subida desde los 21,52, que ha sido zona de resistencia y soporte, que ha sido rota en concreto en marzo de este año. Bueno, zonas muy importantes. En este momento, como decimos, 31,78, 32 aproximadamente por título, es una resistencia muy importante. Vamos a ver qué es lo que sucede. No he escuchado el punto en el que ha entrado el oyente. 27,6 decía en Endesa, 27,6. 27,6. También muy buena entrada. Enhorabuena al oyente porque lo está haciendo muy bien. Justamente zona de superación de resistencias, y es exactamente lo que tenemos que hacer. Si ha entrado en 27,6, estamos hablando de que en este momento tiene aproximadamente una plusvalía de un 16, un 17%. Bueno, tenemos que fijar, dentro de las estrategias con las que trabajamos, tenemos que fijar la zona donde nosotros queremos salirnos. No vale dejarlo correr para siempre, forever and ever, porque al final lo que tenemos que hacer es buscar esa rentabilidad por riesgo. No pasa nada. Lo que tenemos que hacer es cubrirnos cuando sigue subiendo hasta un punto donde, si rebota y se cae, saltará nuestro stop de beneficio y obtendremos cuanto menos esa rentabilidad por riesgo que habíamos buscado. Si estamos haciendo una rentabilidad por riesgo de 1 a 2 o de 1 a 3, pues cuando llegue ese punto, nuestro trabajo es fijar el stop en ese punto. No hace falta que cortemos la operación, podemos seguir manteniendo el título sin ningún problema, siempre y cuando tengamos un stop de protección en beneficios de la rentabilidad por riesgo que hemos buscado en nuestra estrategia. No sé si lo he explicado correctamente o ha quedado claro para el oyente, pero es muy importante que tengamos claro que tenemos que tener un objetivo. No debemos trabajar diciendo yo quiero más, de repente viene una corrección, como en todos los mercados y en todos los títulos, y hemos perdido a lo mejor, en este caso, 17% de plusvalía que lleva este título desde la entrada del oyente, pues a lo mejor se nos queda en un 2 o incluso se nos va negativo. ¿Vale? Entonces, muy importante fijar la zona donde nosotros queremos salir. Otra cosa es que lo dejemos correr, pero siempre con un stop de beneficio. Vamos con más consultas. Vamos con una nota de voz. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle al analista por el EGNOR. A ver si ve este valor que puede llegar a los máximos de hace unos años. O que me diga también si es conveniente o él ve que es oportuno salirse ya. Vale, muchas gracias. Andrés, de Madrid. Pues gracias, Andrés. Hoy el EGNOR, que cae el 1,55% a 28,65. Javier. Pues tenemos el EGNOR con unos máximos ya superados en de 2005, los máximos de los que hablaba el oyente. Probablemente se refería, como decimos, a 2005, donde veíamos esa zona aproximadamente de los 27,45. Hemos llegado a los 30,20 ahora. En estos días, vamos a ver exactamente, cambiamos a gráficos diarios y ha sido en concreto el día 3 de noviembre, hemos visto esa superación hasta los 30,20. Lo tenemos en 28,65. Estamos en zonas de máximos absolutos.
¿Hasta dónde podemos esperar una caída? Pues probablemente hasta los 26,30, con lo cual me parece una zona muy interesante para tomar beneficios si es que su estrategia así se lo recomienda. Pero desde luego la zona, técnicamente hablando, es impecable para salir. Pues vamos con más consultas vía YouTube. Nos preguntan, buenos días, ya habíamos visto SAP, pero vamos a completar. Marisa Semo quiere Thales, dice que está dentro con pequeñas pérdidas. Y también José Ruiz, que pregunta una entrada hoy en Big Bear, ¿qué te parecería? Thales y Big Bear. Big Bear. ¿Tienes el ticker de Big Bear? Sí, te lo busco ahora mismo. Creo que era BBIA. Un momento. Big Bear Stock. Y Thales, eso sí, la defensa alemana. A ver, BBAI es Big Bear. BBAI. BBAI. Ahí está, vale, fenomenal. ¿Sí? Muchas gracias, Eva. Pues ya los tenemos los dos. Vamos a ver, Thales, bueno, defensa, ya sabemos. Toda esa parte potente de que ahora mismo mundo en guerra, absolutamente apocalipsis, va a desaparecer la raza humana, en fin, ya sabemos. Hay súper miedo en todas partes. Claro, es que llegamos a unos límites también, quiero decirte, muchas veces, pues la grandilocuencia con la que trasladamos a los oyentes esta situación actual a nivel geopolítico, pues parece que es que se va a acabar el mundo. Bueno, a ver, es verdad que estamos volviendo a esa parte un poco más negra del siglo XX, donde los conflictos armados se apoderaban un poco de la situación geopolítica, pero es cierto también que a día de hoy hay un montón de palancas, hay un montón de protecciones que es más difícil romper que en el siglo XX. Nos encontramos en una zona donde todo lo que tiene que ver con defensa nos va a traer beneficio porque se está invirtiendo muchísimo. Hay firmados contratos de 5 años por delante que ya están bastante descontados en el precio, que están haciendo subir, pero eso no quiere decir que vayan a dejar de recibir dinero las compañías que se dedican a esto. Por tanto, muy buena oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Como sabemos positivamente que han firmado contratos que durante los próximos 5 años les van a traer pingües beneficios, pues hay que buscar zonas donde consideremos que puede haber un soporte. Por ejemplo, zona de 208, 193 a 208 en Thales. Muy buena zona. Buscamos esa zona, nos protegemos de una posible contracción porque al final recordemos que las compañías que se dedican a defensa dependen muy mucho de suministros, porque para fabricar armas se utilizan componentes de muchas partes, de muchos sitios distintos. Por tanto, las cadenas de suministro son especialmente importantes dentro de este tipo de compañías y, por tanto, tenemos que ver varias cosas correlacionadas, como son los precios del crudo para los transportes, las cadenas de suministros, que las compañías de transportes estén adecuadas y los metales que se utilizan para hacer todo este tipo de armamento. Teniendo esto en cuenta y en la cabeza, aquel inversor que esté en Thales o que esté en compañías de defensa tiene que vigilar esos sectores para saber cuáles son los costes de empresa de la inversión que ha efectuado. Quitando eso, pues hombre, como decíamos, esa narrativa absolutamente catastrofista lleva a que siga adelante todo el proceso y todo el empuje que tiene este tipo de compañías. Si nos vamos a Big Bear, que vemos un poco esa zona de soporte que ha roto muy bien en los 4.69, venía con otro mini soporte desde los 4.09 y los 4.85, 4.90 aproximadamente lo ha roto muy bien. Cotiza actualmente en 6.13. Resistencia más inmediata en 9.45, ese máximo anterior relativo más interesante. Creo que le queda un poquito de dilatación todavía hasta la zona de 4.72. Creo que es bastante probable que visite esa zona de nuevo, por tanto, con calma, vamos a dejar que el título se desarrolle. Ha roto una zona de mini soporte en los 6.32, se va a los 6.13 y por tanto es probable que haga un pullback y vuelva a caer hasta, como decíamos, la zona de los 4.72. Mientras, vigilantes, y a partir de ahí tenemos muy buena situación para hacer una rentabilidad por riesgo. Pues fíjate, nada más y nada menos que por abajo estaríamos buscando un 18% y por arriba podríamos buscar pues un 100%. Fíjate, la RPR nos sale
pues prácticamente a un 1,5. Ahora voy a colar yo una consulta porque hoy tenemos... yo también me pido una vez. Decía cuando retomamos la conexión, Javier, que quería preguntarte. El After Hours veíamos a Delta, por ejemplo, caer porque se reducen los vuelos en Estados Unidos a un 10%, de hecho, en los principales aeropuertos estadounidenses por el cierre del gobierno a partir de la semana que viene. Va a ser medidas progresivas desde ahora. Pero en Europa, que estamos en cascada de resultados, tenemos sin lugar a dudas hoy a Air France, KLM, cae ahora un 11%, ha llegado a caer un 14%. Son acciones que tocan su nivel más bajo en 3 años en la Bolsa de París, después de unos resultados inferiores a lo esperado y azotados por lo que han sido las huelgas y los mayores impuestos. Esas huelgas del pasado mes de julio que le costaron unos 50 millones de euros en el trimestre. Sector aéreo en el punto de mira, y quería preguntarte tanto por Air France como por esas americanas, un análisis. Bueno, vamos a dar contexto a cuáles son los costes de empresa de una aerolínea. Fundamentalmente, los costes de empresa de una aerolínea se basan en el crudo, en el coste del crudo. Es decir, la gasolina es probablemente el componente que más dinero le cuesta a cualquier aerolínea. Sabemos que son compañías que tienen ingresos regulares básicos y picos de demanda de sus productos en momentos de vacaciones, es decir, son estacionales, son cíclicas, y nos encontramos con ese tipo de movimiento. ¿Qué sucede ahora mismo? Estamos viendo el crudo en zonas muy bajitas. Tenemos el West Texas en 60,26 en este momento. El Brent lo tenemos aproximadamente en 64,03 en este momento. Estamos en la parte baja. ¿Hasta dónde se puede ir el Brent? Pues probablemente hasta los 60, sin ningún problema, pero también se nos puede ir hasta los 72 por arriba, que es una zona muy importante. Hasta los 70, 72, hasta ahí puede visitar. Si en la zona baja vemos recortes dentro de las compañías aéreas y vemos cómo efectivamente esa parte de costes, que está muy bajita, no está influyendo en sus beneficios, cuando suba, ¿qué va a suceder? Pues no hay que ser ingeniero para entender que si los costes le suben a una empresa que no lo está pasando bien, pues le va a ir bastante peor. Por tanto, ¿sector de compañías aéreas nos interesa? Pues ahora mismo no. Hay muchísima incertidumbre, están las cosas